Bueno, entonces hoy vamos a ver los temas de química. Como título pongan química. Bueno, y su definición es una ciencia que estudia, pónganle aquí, que estudia la composición y transformaciones de la materia. Bien, eso es una ciencia que estudia la composición, estructura, formaciones de la materia. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, gracias. Bueno, y también estudien, copien esta parte de acá. Estudia la interrelación de la materia con la energía. Bueno, estudia la interrelación de la materia con la energía. O simplemente, mejor, pónganle, estudia la relación, simplemente la relación de la materia con la energía. Bueno, le llaman interrelación porque eh, es mutuo la relación. La energía se relaciona con la materia y la materia con la energía. Es viceversa entre ellos. Pero pónganle nada más la relación para no confundir. Estudia la relación de la materia con la energía. ¿Sí se logra ver acá? Bueno. Bueno, eso es lo más importante, esos tres. Bueno, efectivamente, habrán oído que la química inició con la alquimia, como que fue su antecesora. La alquimia en sí fue la ciencia, bueno, los que se llamaban alquimistas eran aquellos que podían manejar el vidrio, tener un conocimiento del manejo del vidrio y de los metales. Es decir, ahí está que eran herreros y también que forjaban el vidrio, que también lo podían manejar. A ese también se le llamaba alquimista. Si podía manejar el vidrio, se le llamaba también alquimista. Digo, no solo los metales, sino el vidrio. Bueno, y sí, habrán oído que los alquimistas buscaban la llamada piedra filosofal, que era la piedra que convertía las cosas en oro. Pero no todos los alquimistas se dedicaban a eso. Nada más era una fracción, una parte de ellos. En sí, alquimista, como dije, era aquel que manejaba el vidrio y los metales. Y ya hubo unos que se dedicaron a cosas ocultistas, cosas cabalísticas. Pero no eran todos. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, y ya de estudiar esas transformaciones, que era la alquimia, pues ya surgió la química, ya como tal, es como su hija. Bueno, entonces, de los iniciadores de la química fue un científico llamado Antonio Lavoisier, porque él fue el que estableció las leyes se puede decir, de la materia de la energía. Bueno, el que empezó primero a plantearlas. Entonces, y ya después fue como surgió la química, ya formalmente. ¿Dudas hasta acá? Bueno, aquí vienen las ramas de la química, pero vienen muchas. Aquí yo les resumo las más importantes, las que puede que les pregunten en el examen. Bueno, y en la plataforma, obviamente. Bueno, entonces empecemos con estequiometría. Dice, estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen. Bueno, el mol simplemente es la cantidad de moléculas que tiene un cuerpo, eso es el mol. Y así se abrevia, así se llama. Es la cantidad de moléculas que tiene un cuerpo. Y simplemente se le llama mol. Lo vamos a ver con más detalle en la otra sesión. Ahorita vamos con nada más les digo este concepto.
así nada más. Bueno, entonces la estequiometría estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen de las sustancias que participan en una reacción química. Es decir, por medio de la estequiometría, si yo conozco las sustancias que voy a hacer reaccionar, que voy a juntar, yo por medio de estas relaciones matemáticas puedo conocer la cantidad de peso o de volumen del producto que voy a obtener. Es decir, si yo hago reaccionar dos sustancias y si yo mido su peso y su masa, yo por medio de relaciones estequiométricas, matemáticas, puedo conocer la cantidad de peso y de volumen del producto que voy a obtener de hacer reaccionar esas dos sustancias, dos o más sustancias. Ahí está, puedo predecir ya el volumen que voy a obtener de mi reacción, su masa, su mol, etc. Es como ya puedo saber, predecir cuánto debo obtener. Bueno, y los productos también, los productos que voy a obtener, qué cosa voy a obtener, también puedo predecirlo. Digo, por así decirlo. Bueno, copien lo que es estequiometría. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, gracias. Bueno, entonces veamos. Ahora vamos con química orgánica. Dice acá también conocida como química del carbono. Así también se le llama a la química orgánica. Es su sinónimo. Es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Ahí está. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Bueno, en química, a los compuestos orgánicos son los que tienen carbono. Los compuestos que tienen carbono se les llama compuestos orgánicos. Y dice que estudia la materia viva. Lo que pasa es que la mayoría de los seres vivos contienen demasiadas moléculas con carbono. Nuestras moléculas son a base de carbono. Por ejemplo, después lo voy a decir, las proteínas tienen carbono. Los carbohidratos también, pues de ahí viene su nombre. También las vitaminas en sí son proteínas y tienen carbono. También las grasas, que son importantes en el ser vivo, obviamente no en exceso, tienen carbono también. Entonces, por eso es que... Y el ADN tiene moléculas de carbono. Entonces, por eso es que es muy importante la molécula de carbono en los seres vivos. Y es por eso que la química orgánica estudia todos esos compuestos, porque de los seres vivos son muy abundantes los compuestos que tienen carbono. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, copien. Química orgánica. Me avisan cuando terminen de copiar química orgánica. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos con química inorgánica. Es lo contrario. Es decir, estudia compuestos que no tienen carbono. Es decir, si la química orgánica estudia los compuestos con carbono,
La química inorgánica pues estudia los compuestos que no contengan carbono. Ahí está, esa es la gran división de la química. Bueno, la gran clasificación, si quieren verlo así. Es una clasificación, ahí está, como los compuestos con carbono abarcan demasiado, por lo que los seres vivos lo tienen mucho, los compuestos con carbono. Ah, bueno, por eso son estas dos ramas, compuestos con carbono y compuestos sin carbono. Ah, bueno, y aquí lo digo, se encarga del estudio de la composición, estructura y reacciones de los compuestos inorgánicos, de los elementos inorgánicos y sus compuestos. Es decir, estudia todos los compuestos que no contengan carbono. Ahí está, y ya. Ya que estos pertenecen a la química orgánica. Bueno, se refiere a los compuestos con carbono. Bueno, a ver, copien. Entonces, orgánica son compuestos con carbono e inorgánica son compuestos sin carbono. Bueno, copien lo que es química orgánica, inorgánica. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, gracias. Bueno, entonces veamos. Sigamos con química analítica. Dice la química analítica del griego descomponer. Es decir, eso significa analítica en griego, es descomponer. Es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Bueno, entonces subrayen esa palabra, información, digo cuando lo copien. La química analítica obtiene información de la naturaleza química de la materia. Bueno, ¿por qué lo recalco? Porque después vamos a ver química técnica o ingeniería química. Y aquí la diferencia es parecido el concepto, pero aquí en ingeniería química es en procesos industriales, esa es la palabra clave. Y en el caso de la química analítica, la palabra clave para identificarlo es que obtiene información. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces copien. Me avisan cuando terminen de copiar.
Ya terminaron de copiar. Química analítica. Bueno, a ver. Vamos a ver. Ahora vamos con fisicoquímica. Dice, es la parte de la química que se encarga de los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la... Esta rama contiene campos como la termoquímica, electroquímica, cinética. Bueno, puse este concepto como en la guía del instituto. Pero en sí la termoquímica es la termodinámica, la que vimos la clase pasada. La termodinámica. Bueno, y la electroquímica es también se llama electrólisis también. La química o electrólisis estudia la reacción de las sustancias al inducirles una corriente eléctrica. Es decir, hay sustancias que reaccionan con una corriente eléctrica. A eso se le llama electrólisis. Bueno, copien. Copien el concepto de fisicoquímica. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, entonces vamos a ver bioquímica. Se dedica al estudio de los procesos químicos en los seres vivos. Aquí ya estudia las reacciones en los seres vivos. Se basa en tratar la base molecular en los procesos vitales, estudiando proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ADN. Esos son el ADN y el ARN. Lo vamos a ver con más calma en química, en biología, la próxima semana. Bueno, entonces esta es la bioquímica. Estudia ya los procesos en los seres vivos. Y sí, se relaciona mucho con la química orgánica. Van muy de la mano. Bueno, copien lo que es bioquímica. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, ya terminaron de copiar. Bioquímica. Bueno.
Y química técnica o ingeniería química, finalmente. Se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación, obtención, etcétera, de sustancias en procesos industriales. Subrayen esa palabra cuando copien el concepto. Que dependan de procesos químicos. Ah, bueno, como que se parece, ¿no? A química analítica. Dice aquí materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos. Bueno, la palabra clave es como dije, para química analítica es que obtiene información. Esa es su palabra clave. Y de química técnica o ingeniería química es que es en procesos industriales. ¿Sí? Esa es la palabra clave. Cópienle. Me avisan cuando terminen de copiar. Química técnica o ingeniería química. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, entonces, vamos a ver. Ah, bueno, entonces, sigamos. También pueden escribir su duda al chat. Ah, bueno, dice acá. Ah, bueno, entonces vamos a empezar a copiar este. Ah, bueno, entonces, o cuadro sinóptico. Ah, bueno, entonces vamos a empezar con materia, lo que es materia. Dice, ahí mencionábamos, ¿no? Que la química estudia la materia. Pero ¿qué es? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio e inercia. Avanza, ¿no? Y puede impresionar nuestro. Y se puede presentar en estados de agregación. Aún es decir, algo que ocupa un lugar tiene un volumen porque ocupa un lugar en el espacio. Es decir, que tiene una masa. Tiene inercia. Es decir, lo vimos en la clase pasada. Que la resistencia que presenta a que lo muevan. Él va a presentar una resistencia a que lo muevan. Y puede impresionar nuestros sentidos. Esto quiere decir que lo podemos captar, esa materia, ese objeto con materia, lo podemos captar con nuestros sentidos. Ya sea que ese objeto tiene un color, una forma o un tacto, ¿no? Lo podemos sentir con el tacto. Tiene una aspereza o emite un sonido. Ahí está, lo podemos captar con nuestros sentidos. O incluso puede que tenga un aroma, ¿no? Ahí está, entonces esa materia la podemos captar con nuestros sentidos. Y dice, y se pueden presentar en estados de agregación. Los estados de agregación son el sólido, el líquido, el gas. Esos son los estados de agregación, sólido, líquido y gas. Se puede presentar en esas tres formas. Ah, bueno, hay más estados de la materia, plasma y otros, pero esos no los vamos a ver, no se los preguntan. Nada más sólido, líquido y gas. Ah, bueno, copien este concepto. Me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Ah, bueno, muy bien.
Si tienen dudas, digan. O comentarios, también digan. Bueno, entonces vamos a ver. La materia tiene dos propiedades, extensivas o intensivas. Vamos a ver primero qué son las extensivas. Dice, son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que si aumenta la cantidad de materia, va a aumentar esa propiedad. Es decir, si aumenta la cantidad de materia, aumenta la propiedad. O si disminuye la cantidad de materia, disminuye esa propiedad. Como ejemplo, antes de que copien, tenemos el volumen. Aquí está. Si aumenta la cantidad de materia del cuerpo, es decir, si aumenta su masa, pues va a aumentar su volumen, ¿no? Pues si a una jarra yo le pongo más agua, significa que yo aumenté la cantidad de materia, de agua. Entonces significa que va a aumentar su volumen. Ahí está, eso es propiedad extensiva. Si yo aumento la cantidad del objeto, va a aumentar la cantidad. En este caso el volumen. De igual manera el calor. Si se aumenta la cantidad de materia de un objeto, aumenta el calor que emite. Por ejemplo, una olla de agua, una olla con, digamos, 5 litros de agua, emite mucho más calor que una cazuelita, ¿no? De agua. Una cazuelita con un vasito de agua o con una taza de agua, digamos. Entonces, ahí es otro ejemplo de propiedad extensiva. Si yo aumento la cantidad de materia de agua, pues va a aumentar el calor que emite. ¿Sí? Bueno, entonces copien el concepto de propiedad extensiva. A ver, copienle. Y ahorita copian los ejemplos, los 3 ejemplos. Copien. Bueno, gracias. Bueno, y ya. Entonces, ahora vamos con los 3 tipos, los 3 conceptos fundamentales. Bueno, más bien 3 ejemplos, disculpen, los 3 ejemplos más usados. La masa, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pues si yo aumento la cantidad de materia, pues va a aumentar la masa, porque pues es lo que me dice, es la cantidad de materia. Y si yo disminuyo la cantidad de materia, pues disminuye la masa. Ahí está. Por eso es una propiedad extensiva. Si aumenta uno, aumenta el otro. O si disminuye uno, disminuye el otro. Así, de esta forma. Luego sigue el volumen. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Ahí está, si aumento la cantidad de masa, bueno, la cantidad de materia, pues aumenta el volumen del objeto. Como decía el ejemplo del agua. Si pongo más agua a una jarra, pues aumenta su volumen. Ahí está, aumenté la cantidad de materia y aumentó el volumen. Es una propiedad extensiva. Y el calor, como dije hace rato. Incluso si 2 personas hacen ejercicio, una persona, digamos que tiene una masa de 100 kilogramos, bueno, comúnmente le llamamos peso, pero es masa en sí. Emite mucho mayor calor que una persona, digamos, que pesa o tiene una masa de, digamos, 50 kilogramos. Ahí está, los objetos que tienen mayor masa emiten mucho más calor. Bueno, y es por eso que nos llega el calor del Sol, porque el Sol tiene una masa muy muy grande, 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Entonces por eso nos llega su calor. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, y el calor es eso, energía que se transmite entre 2 o más cuerpos, cuando tienen distinta temperatura, siempre cuando tienen distinta temperatura. Si tienen igual temperatura, no se transmiten calor. Bueno, copien esos 3 conceptos. Y ahorita en la próxima sesión ya vemos lo que es propiedad intensiva. Bueno, copien. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Pero si ya no da tiempo, pues ahorita nos vemos a las 10. Copien.
Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Ah, bueno. Entonces, antes de que termine esta sesión, nada más copien lo que es propiedad intensiva. Y ahorita lo explico en la otra sesión. Dice, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es decir, no importa si aumenta o disminuye la cantidad de materia. Esa propiedad se va a mantener igual, sin importar que la cantidad de materia aumenta o disminuya. Bueno, quizás sea difícil de creer, pero sí, hay muchos ejemplos. Ahorita en la siguiente sesión los pongo. Bueno, entonces copien el concepto, cópienlo. Y ahorita nos vemos en la siguiente sesión a las 11.